Tenemos esta tabla en la hoja población y en la hoja resultados nos pide que hagamos una serie de cálculos. La tabla ya tiene puestos los nombres de rango, porque si pinchamos aquí dentro del cuadro de nombres, pues ya se ven todos los nombres de rango. Así que nos vamos a calcular los resultados. Primero nos piden el total de habitantes. Eso simplemente es una suma. Ponemos igual, suma, abro paréntesis y como el rango es habitantes, al escribir ya me sale habitantes. Cierro paréntesis y esa es la suma. Promedio de habitantes, aplicar la función promedio igual, promedio. Promedio, ahora me pide el rango, que son habitantes. Habitantes, cierro paréntesis, ya está hecho. Máximo de kilómetros de costa, la función estadística max. Abro paréntesis y como es kilómetros de costa, km, aquí tengo el nombre de rango, km costa. Cierro paréntesis, 24. Perdón, ese es el máximo de hogares. Bueno, lo podemos mover y ya tenemos hecho el máximo de kilómetros de costa y ahora hacemos el máximo de hogares, que es lo mismo, la función max. Y hogares, pues hogares no viene, como no me acuerdo exactamente del nombre, me voy aquí a utilizar en la fórmula y entonces hogares es que es viviendas, vivienda, cierro paréntesis, máximo de vivienda, que es lo mismo que el máximo de hogares, 246.755. Máximo de habitantes, el pueblo que más habitantes tiene, pues sería igual max y habitantes. Cierro paréntesis. Total de hogares, eso es una suma, igual suma, y como hogar hemos dicho que era vivienda, pues suma viviendas. El máximo de hogares por municipio, pues la función max, el que más hogares tiene. Sería max viviendas. Cierro paréntesis. El que más viviendas tiene 246.755. Que por cierto está repetido aquí, el máximo de hogares. Bueno, pues lo hemos hecho 2 veces. Promedio de hogares por municipio. Pues la función, para averiguar el promedio, la media, la función promedio. Promedio. Promedio de hogares, que en realidad es viviendas. Cierro paréntesis, ya lo tengo. El promedio. Número de municipios de la provincia con mar. Bueno, esto sería contar cuántos municipios tienen mar. Entonces, la hoja población, los que tienen 0 kilómetros de costa no tienen mar. Sería aquellos que el número de kilómetros de costa sea mayor que 0. Por ejemplo, este tiene 0,3. Así es que en la función que ya hemos visto, contar sí. Pongo un igual, contar sí. Y entonces, el rango es kilómetros de costa. Punto y coma. Y el criterio siempre va entre comillas. Sería mayor que 0. Aquellos que en el rango kilómetros de costa valgan más de 0. Cierro los paréntesis. 23. Municipios con costa. Número de municipios con más de 15.000 habitantes. Pues otro contar sí. Contar sí. Y sería en el rango habitantes, punto y coma, y el criterio, entre comillas, mayor de 15.000. Sin usar el punto de miles. Cierro paréntesis, 29 municipios. Suma total de playa, eso es una suma. Una suma normal y corriente. Así es que suma y suma de playas, pues el rango sería playas. Como no me acuerdo, puedo utilizar aquí de chuleta número de playas. Así que las playas es número de playas. Cierro paréntesis y hay 44 playas. Suma total de habitantes que viven en municipios costeros.
Vale, eso es una suma condicional, es sumar los habitantes si viven en municipios costeros. Entonces sería, este rango es para evaluar si dentro de este rango se cumple el criterio de que sea costero, es decir, que tenga más de 0, pues que me sume este otro rango, perdón, este, habitantes, que sería el rango de la suma. Luego, este es el rango a evaluar, el criterio mayor que de 0, el rango de la suma a habitantes. Muy bien, pues me vengo aquí a los resultados. Suma de habitantes que viven en municipios costeros. Sería un sumar sí. Sumar sí. Y entonces, el rango es kilómetros de costa, punto y coma. El criterio que sea mayor que 0, punto y coma. Y por último, lo que se quiere sumar, que es a habitantes. Cierro paréntesis y esos son los habitantes de municipios costeros. Suma total de habitantes en municipios con menos de 5.000 habitantes. Otro sumar sí. Sumar sí. El rango que quiero evaluar sería los habitantes que de menos de 5.000 habitantes. Entonces, el rango para evaluar es habitantes. El criterio que tenga menos de 5.000. Y ahora, como el rango de la suma es igual que el rango que estamos evaluando, no hace falta ponerlo. 272.640. Suma total de kilómetros de costa de la provincia. Bueno, esta es fácil, esta es la suma de los kilómetros, así que suma de los kilómetros, pues km costa. Y eso sería la suma de los kilómetros de costa, 110,9. Suma total de viviendas en pueblos costeros. Vale, ese es otro sumar sí, sería. Sumar sí. Y entonces, el rango que quiero evaluar, pueblos costeros, pues que tengan costa, es decir, kilómetros de costa. Kilómetros de costa, que sea costero, pues mayor de 0. Y el rango de la suma sería las viviendas, pues viviendas. Viviendas, cierro paréntesis y eso es. Ahora, viviendas partido por habitante en municipios costeros. Sería la suma total de las viviendas de municipios costeros dividido entre la suma total de los habitantes de municipios costeros. Es decir, un sumar sí dividido entre otro sumar sí. Pondríamos sumar sí, vamos a ver, vivienda en municipios costeros. Sería rango que quiero evaluar, kilómetros de costa, para decir que son costeros, pues el criterio que se tenga más de 0 kilómetros de costa. Y lo que se quiere sumar son las viviendas, pues viviendas. Esto me daría la suma de las viviendas en municipios costeros, que se divide entre la suma de habitantes en municipios costeros, que es otro sumar sí. Otro sumar sí. Lo mismo, el rango que quiero evaluar es kilómetros de costa. El criterio que tengan mayor que 0, por cierto aquí he puesto menor y es mayor que 0, punto y coma, y el rango de la suma que es los habitantes, pues habitantes. Cierro paréntesis y me da 0,32 habitantes, 0,32 viviendas por habitantes. Si fuese habitantes por vivienda, ¿cuántos habitantes hay en una vivienda? Pues sería calcular la inversa o dividir al revés. Por ejemplo, si yo digo 1 partido por este resultado, me dice 3 habitantes por vivienda. Y ahora lo mismo, pero en municipios de interior. Bueno, pues podemos hacer lo siguiente. Como aquí tengo ya montado este tinglado, para ahorrar trabajo, lo que puedo hacer es copiarlo aquí. ¿Me da el mismo resultado? Lo único es que modifico, donde pone mayor de 0, pongo menor, y sería un municipio más que menor, igual a 0.
Y eso sería un municipio igual a 0, o que sea 0. Municipios de interior, le doy a calcular y me sale 0,29. Y bueno, y en número de habitantes por... Esto es viviendas por habitante y esto habitantes por vivienda, 3,37. Y eso sería todo. Espero que os haya servido.